Bienvenidos a Senda Antigua y Fe Eterna. Aquí, donde el pasado cobra vida y las páginas de la Biblia se convierten en una travesía llena de poder, fe y propósito. Cada historia que compartimos no es solo un recuerdo. Es un mensaje eterno, una luz para nuestros días y un llamado a volver a lo esencial, la fe genuina y el camino antiguo que no se desgasta con el tiempo. Prepárate para descubrir lo que muchos han olvidado, y lo que el cielo aún quiere revelar. Hoy reviviremos una de las batallas más impactantes de todos los tiempos. Un joven sin armadura. Un gigante que hizo temblar ejércitos. Y un día que cambió el destino de un pueblo entero. Esta es la historia de David y Goliat, un solo disparo, una gran victoria, y una fe que venció al miedo. Así comienza la historia. En las colinas suaves de Belén, donde los vientos acariciaban las laderas y las ovejas caminaban entre el pasto silvestre, nació un niño de mirada clara y alma luminosa. Su nombre fue David, el octavo y último hijo de Isaí, un hombre justo de la tribu de Judá, descendiente directo de Rut y Booz. David no vino al mundo con trompetas ni grandes profecías. Era el más pequeño, el menos esperado, el que no fue llamado ni siquiera cuando el profeta Samuel llegó a ungir al próximo rey. Pero donde los hombres no ven, Dios observa con ojos de eternidad. Desde muy niño, David fue enviado al campo a cuidar las ovejas. No era una tarea gloriosa, pero en ese silencio de los valles, aprendió a escuchar la voz del cielo. Entre rugidos de leones y sombras de osos, aprendió a luchar. Y mientras sus manos agitaban la onda, su corazón componía salmos. Su arpa no era solo un instrumento, era su espada silenciosa, forjada en los fuegos invisibles del alma. Cada cuerda pulsada era un golpe contra la oscuridad. Cada melodía un rugido de fe que estremecía los espíritus que atormentaban al rey. Mientras los guerreros alzaban lanzas, él alzaba cantos, mientras otros confiaban en acero, él se aferraba a la promesa divina. Su fe era su escudo, no de madera ni de bronce, sino de una certeza inquebrantable, capaz de apagar los dardos más ardientes del miedo. Y sin saberlo, David no estaba siendo formado simplemente para proteger ovejas en las colinas de Belén. Cada piedra que lanzaba al lobo, cada noche que velaba bajo las estrellas, cada salmo que nacía de su corazón, lo preparaban, en secreto, para algo mucho más grande. Para desafiar gigantes. Para resistir reyes. Para cargar el destino de una nación en sus hombros. Mientras el mundo lo veía como un pastor cualquiera, el cielo lo moldeaba como el futuro rey de Israel. El guerrero cantor, el ungido del Altísimo que no solo lucharía batallas, sino que enseñaría a una generación a confiar en Dios con todo el corazón. Muy lejos de allí, en la ciudad filistea de Gat, una ciudad fortificada y orgullosa, vino al mundo otro niño. Su nombre resonaría como un trueno en la historia, Goliat. Era hijo de un linaje temido, descendiente de los refaítas, antiguos gigantes que habían sobrevivido a las conquistas de Canaán. Desde el vientre, su tamaño era descomunal. Su llanto era un rugido. Desde su infancia, se le entrenó no en canciones, sino en guerra. Mientras otros niños aprendían a caminar, Goliat aprendía a empuñar armas. Su cuerpo creció como los muros de una ciudad impenetrable, como una torre alzada para desafiar al cielo. Su estatura no era humana, era monstruosa, una ofensa al equilibrio natural. Sus huesos crujían como metal bajo presión, densos como el hierro más antiguo. Sus músculos eran cuerdas tensadas de guerra, y su piel, áspera como la piedra pulida por tormentas, curtida por el sol y endurecida por 1000 batallas. No era un hombre, era un coloso forjado por la furia, el miedo y el odio de un pueblo que buscaba dominar. Desde su niñez, no conoció ternura. Su cuna fue la sombra de las armas, su canción de cuna, los gritos del entrenamiento, y su educación, el arte de matar. Goliat fue criado como se cría a un toro de guerra, con brutalidad, sin descanso, con una sola meta impresa en su alma, vencer o destruir. Aprendió a empuñar espadas del tamaño de troncos, a levantar escudos como puertas de fortalezas, a lanzar lanzas que cruzaban el aire como truenos. Sus manos eran capaces de aplastar cráneos, y su voz, cuando rugía en el campo, hacía temblar a ejércitos enteros. No marchaba, avanzaba como una tempestad. Donde su sombra caía, los soldados huían. Donde sus pies pisaban, la tierra se partía. En cada batalla, era el primero en entrar, y el último en salir, cubierto de sangre, pero sin una herida. Lo llamaban el campeón de Gat, el rugido de los filisteos, el hijo del acero.
Era más que un guerrero, era el símbolo del poder humano desatado. El puño de una nación incrédula que confiaba en la fuerza más que en los dioses. Los ancianos hablaban de él como una leyenda viviente, y los jóvenes entrenaban deseando ser como él, aunque en el fondo sabían que nadie podía igualarlo. Goliat era la encarnación del miedo, del poder sin misericordia, del dominio sin alma. No tenía compasión. No conocía la duda. Su rostro endurecido, su mirada fría como el filo de su espada, y su corazón, sellado por la arrogancia. Así llegó al valle de Ela, retumbando como un tambor de guerra. No vino a negociar. No vino a hablar. Vino a desafiar al mundo entero con una sola pregunta: ¿quién se atreve a enfrentarme? Y por 40 días, esa pregunta flotó en el aire como un decreto de muerte. Nadie respondió. Nadie se movió. Porque frente a Goliat, la esperanza temblaba, y el valor se desvanecía. Mientras Goliat era celebrado por los suyos, David vivía entre montañas y campos, muchas veces solo, otras veces despreciado por sus propios hermanos. No era fuerte a los ojos humanos, ni alto, ni musculoso. Pero su alma tenía un fuego que no se apagaba. No temía los rugidos de la noche, porque confiaba en que Dios estaba con él. Y cuando los peligros venían, no huía. Si un lobo amenazaba su rebaño, lo enfrentaba. Si un oso atacaba, lo derribaba. Así, el pastor que todos ignoraban se forjaba en las batallas invisibles. Cuando no combatía contra bestias, componía melodías. Sus dedos, que sostenían piedras, también acariciaban las cuerdas de una arpa hecha a mano. En lo profundo del campo, mientras el mundo seguía su curso sin notarlo, David cantaba. No lo hacía por fama, ni por público, ni por gloria. Lo hacía por amor. Su alma, frágil y poderosa al mismo tiempo, encontraba en la soledad una conexión íntima con Dios. El cielo era su único escenario, las estrellas sus testigos, el viento su coro fiel. Cada salmo que nacía en su corazón era una confesión, una súplica, una declaración. Era un adorador oculto, un guerrero silencioso siendo moldeado entre ovejas, piedras y cielos abiertos. Nadie lo veía. Ni sus hermanos. Ni su padre. Ni su nación. Pero Dios sí. Mientras todos miraban hacia los campos de batalla y los palacios de poder, Dios tenía sus ojos puestos en un joven que cuidaba ovejas con ternura y valentía. Aquel muchacho de cabellos revueltos, piel tostada por el sol y ojos encendidos de fe, estaba siendo preparado para algo más grande que ni él mismo podía imaginar. Y entonces, un día cualquiera, como los días que no parecen traer nada especial, el profeta Samuel apareció en la aldea, en obediencia a una orden divina, ir a la casa de Isaí en busca del próximo rey de Israel. El anciano padre, sorprendido y honrado, hizo pasar a sus hijos uno por uno. El primero, alto y fuerte, tenía el porte de un líder. El segundo, con mirada decidida. El tercero, con tempel de guerrero. Y así fueron desfilando, mientras Samuel, con el cuerno de aceite en mano, esperaba una señal del cielo. Pero el aceite no descendía. No había fuego en la voz de Dios. No había paz en su corazón. Hasta que muy inquieto, el profeta preguntó: ¿falta alguien? Isaí dudó. No pensó que valía la pena mencionarlo. Queda el menor, dijo, pero está cuidando las ovejas. Como si eso lo descalificara. Como si ser fiel en lo pequeño fuera insignificante para Dios. Pero Samuel insistió: nadie se sentará a la mesa hasta que él venga. Y lo mandaron llamar. Y cuando David entró, aún oliendo a campo, con la ropa manchada de tierra, con los cabellos revueltos por el viento, el Espíritu de Dios descendió sobre el profeta, y el aceite fluyó. Allí, ante el asombro de sus hermanos, fue ungido. No en un palacio, sino en una casa sencilla. No con trompetas ni gritos, sino en secreto, solo con Dios, el profeta y su familia como testigos. David aún no era rey en la tierra, pero ya lo era en el cielo. Fue ungido para una promesa que tardaría años en cumplirse. Ungido, no para sentarse, sino para sufrir. Para esperar. Para huir. Para crecer. Fue sellado por Dios, pero aún debía ser probado por el desierto, la espada y la traición. Y así, en el silencio de ese acto sagrado, comenzó una historia que transformaría a Israel y al mundo.
Y Goliat no siempre fue el monstruo que infundía terror con solo aparecer. Hubo un tiempo, aunque ya pocos lo recuerdan, en que fue simplemente un niño. Un hijo más en el seno de una familia filistea de la ciudad de Gat. Pero incluso entonces, algo era diferente. Desde pequeño, su cuerpo crecía con una rapidez antinatural. A los 5 años ya era más alto que sus hermanos mayores. A los 10, su sombra cubría a los hombres de su casa. Las madres en el mercado lo miraban con asombro, los niños, con temor. Su voz gruesa retumbaba como el eco de una caverna, y su mirada, aún en su infancia, era intensa, como si desde siempre hubiera comprendido que su destino no sería común. Sus padres, aunque orgullosos, lo observaban con una mezcla de fascinación y temor. Su madre, al principio, intentó tratarlo como a cualquier otro hijo, pero pronto se dio cuenta de que sus abrazos ya no alcanzaban para rodear su torso, ni sus palabras lograban calmar su creciente furia. Su padre, guerrero veterano, vio en él una promesa. Una esperanza. Una extensión gloriosa de su linaje. No lo crió con cuentos ni ternura, sino con entrenamiento y disciplina. Le enseñó que los débiles caen, que solo los fuertes sobreviven, que el respeto se obtiene por la fuerza y no por el corazón. Y Goliat aprendió rápido, demasiado rápido. A los 13 años, Goliat ya podía derribar a 2 hombres armados con solo su fuerza bruta. A los 15, nadie en Gat se atrevía a contradecirlo. Su nombre comenzó a sonar más allá de las murallas de su ciudad. El ejército lo observaba con hambre, como quien descubre un arma de guerra nunca antes vista. Lo rodearon de instructores que lo moldeaban, herreros que forjaban sus espadas. Le dieron armaduras hechas a medida, lanzas con astas reforzadas, escudos imposibles de levantar para cualquier otro. No entrenaban a un soldado, moldeaban a un titán. Y su familia no lo miraba como a un hijo, sino como a un milagro del poder. Un símbolo. Una criatura destinada a dominar. Sus hermanos, antes competitivos, ahora lo reverenciaban. Ya no jugaban con él. Lo obedecían. Lo respetaban, y le temían. Sus padres hablaban de él con orgullo, pero sus palabras iban acompañadas de silencios largos y miradas que evitaban cruzarse con los ojos de su hijo. El niño que alguna vez sostuvo una piedra con curiosidad, ahora blandía una espada más alta que un hombre, sin pestañear. Lo que antes era ternura, ahora era distancia. Lo que antes era familia, ahora era leyenda. Incluso entre los suyos, Goliat se volvió inalcanzable e intocable. Más un símbolo que persona. Las calles de Gat lo veían pasar como si se tratara de un dios guerrero. Los niños se escondían cuando escuchaban sus pasos. Los ancianos bajaban la cabeza. Las mujeres callaban al verlo. Nadie hablaba con él. Todos le hablaban a él. Le rendían honores. Le cantaban victorias antes de que peleara. Y así, Goliat, el niño, murió en silencio. Su alma quedó enterrada bajo capas de bronce, detrás de un casco de guerra. En su lugar, nació el monstruo de Filistea. No porque él lo hubiera pedido, sino porque el mundo se lo exigió. Lo moldearon a golpes de ambición. Lo criaron para vencer. Y así, Goliat dejó de ser hijo, hermano o amigo. Se convirtió en arma. En fuerza pura. En un coloso de carne y hueso cuya única misión era dominar. Pero en lo más profundo, cuando nadie miraba, ¿seguía vivo aquel niño? Nadie lo sabrá jamás. Porque a Goliat, nadie se atrevía a preguntarle. Las tensiones entre los israelitas y los filisteos no surgieron de un solo día ni de una sola ofensa. Era una enemistad vieja como las piedras de Canaán, marcada por codicia, territorio, venganza y dominio. Desde que los israelitas entraron en la tierra prometida, los filisteos, un pueblo costero, guerrero y bien armado, los vieron como una amenaza. Los filisteos tenían hierro, carros de guerra, y ciudades fortificadas. Israel tenía promesas, tribus divididas y pastores. Pero también tenían a Dios. En cada generación, el conflicto despertaba como un fuego mal apagado. Las escaramuzas se volvieron batallas. Las batallas, campañas. Y las campañas, odio. Saúl, el rey ungido por el profeta Samuel, había obtenido victorias iniciales. Pero el corazón del rey se ensombreció con el tiempo.
Su conexión con Dios se debilitó. Sus decisiones eran cada vez más humanas, y menos celestiales. Entonces, llegó el momento. Los filisteos, con su orgullo inflamado y su deseo de demostrar supremacía total, reunieron a su ejército. Miles marcharon con sus escudos brillantes, espadas relucientes, y estandartes ondeando como alas de fuego. Su campamento se alzó en uno de los montes que flanqueaban el valle de Ela. Enfrente, en el otro monte, Israel acampó, más por deber que por valor. El aire estaba cargado de tensión, como antes de una tormenta. Pero los filisteos no querían una guerra común. Tenían un arma secreta, Goliat de Gat. Más que un guerrero, era un monumento al terror. Su sola presencia desmoralizaba ejércitos. Y fue así como, cada mañana, descendía lentamente por la ladera del monte filisteo. Su armadura de bronce resplandecía al sol. Cada paso suyo retumbaba en el valle como un tambor de guerra. Frente a él marchaba su escudero, como si el gigante necesitara protección. Era una burla, un gesto de arrogancia. Goliat se detenía en el centro del valle seco, alzaba su voz como un trueno, y lanzaba su desafío. «Oh Israel, ¿para qué preparar un ejército entero? Mándenme a uno solo, a su mejor guerrero. Que luche conmigo, hombre contra hombre. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán a nosotros». Era una propuesta de duelo, pero no de honor. Era humillación. El gigante sabía que ningún israelita se atrevería a enfrentarlo. Y tenía razón. Desde el primer día, un silencio cobarde se apoderó del campamento hebreo. Guerreros temblaban. Capitanes desviaban la mirada. Incluso el rey Saúl, quien una vez había luchado con bravura, se ocultaba bajo su tienda, incapaz de dar una orden. Y así, por 40 días, Goliat descendió, rugió y desafió. Por 40 días, su voz hizo eco entre las montañas, burlando al Dios de Israel y pisoteando el honor de un pueblo elegido. El miedo se convirtió en una sombra que no se despegaba del alma de cada soldado. El valle no era un campo de batalla, era un teatro de vergüenza. Y Dios guardaba silencio. Hasta que un día cualquiera, sin trompetas ni visiones celestiales, llegó un joven de mejillas rojizas, manos curtidas por la lana, y un corazón afinado en la presencia de Dios. No era un soldado. No traía espada. Solo pan y queso. Venía enviado por su padre para ver cómo estaban sus hermanos en el frente. Su nombre era David. Y el cielo contenía el aliento. Porque lo que parecía una visita casual, era en realidad un acto profético. David no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentar al hombre más temido del mundo. Y aunque sus manos solo habían matado leones y osos para proteger ovejas, Dios ya lo había preparado en lo oculto para ese momento. 2 montes. Un valle. Un gigante rugiendo. Un joven que escuchaba. La historia estaba a punto de cambiar. El rugido de Goliat volvió a sacudir el valle como una tormenta de odio. Sus palabras no eran simples amenazas, eran puños invisibles golpeando el honor de Israel. Cada insulto era un látigo sobre los corazones de los soldados escondidos. Pero esta vez, hubo alguien que no bajó la mirada. David escuchó. No con los oídos del miedo, sino con los del celo sagrado. Y algo dentro de él, como un incendio que dormía en su pecho, se encendió sin control. ¿Cómo era posible, pensó, que un incircunciso gritara impunemente contra el pueblo del Dios vivo, y nadie hiciera nada? ¿Cómo es que tantos guerreros, con escudos, lanzas y espadas, se escondían como ovejas sin pastor? Mientras miles retrocedían un paso más, David dio un paso al frente. No pidió permiso. No vaciló. Caminó directo hacia el rey Saúl, un joven sin armadura ni rango, con olor a campo y polvo, pero con los ojos encendidos como brasas. Mi rey, no tengas miedo. Yo iré. Yo pelearé contra él. Saúl lo miró, incrédulo. Pero tú eres solo un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. David no parpadeó. Yo pastoreo ovejas. Cuando vino el león, lo vencí. Cuando vino el oso, también cayó. No fue mi fuerza, fue la mano de Dios. Y este filisteo será igual. Porque ha desafiado al Dios viviente.
Y eso tiene consecuencias. El silencio fue pesado. El rey finalmente asintió. Intentaron ponerle una armadura. Un casco de bronce, una coraza, una espada. Pero pesaban como piedras muertas. No eran suyas. Lo que necesitaba no estaba forjado en metal, estaba fundido en fe. Entonces David bajó al arroyo solo. Sus pasos eran lentos pero seguros. El agua cantaba entre las piedras. Se agachó y tocó el cauce. Sintió la frescura. Escogió 5 piedras lisas, no por falta de fe, sino por preparación. Las guardó en su zurrón. Tomó su honda de cuero curtido, vieja, fiel, la misma con la que ahuyentaba lobos. Y bajó al valle, porque mientras Goliat tenía un escudero, David tenía el cielo. Desde la cima, el coloso lo vio. Lo escaneó con desprecio. Apenas un adolescente, sin armadura, sin ejército, sin miedo. ¿Soy un perro para que vengas a mí con palos?, gruñó Goliat, con una risa que helaba la sangre. Hoy cortaré tu cabeza, daré tu carne a las aves, y haré de ti un ejemplo de lo que pasa cuando se burla uno de los filisteos. Pero David no se detuvo. Se plantó firme. Y respondió con una voz que rompió el aire como un rayo en medio de una tormenta. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al que tú has desafiado. Hoy, Él te entregará en mi mano, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Goliat rugió. David corrió. Corrió sin miedo hacia él, como una flecha viva. Mientras el gigante levantaba su lanza, David ya tenía la honda girando, dando vueltas. El aire silbó. Y entonces, la piedra salió disparada como un relámpago enviado por Dios. No falló. Se clavó justo en medio de la frente de Goliat, en el único lugar donde no había armadura. Y el gigante cayó. No fue una caída normal. Fue un estruendo. Como si la tierra misma declarara, basta. El suelo tembló. El aire se congeló. Los soldados callaron. El escudero soltó su escudo y huyó. Nadie entendía lo que acababan de ver. David no gritó. No celebró. Solo avanzó con determinación en silencioso. Tomó la espada del gigante, aún caliente por el sol, y con una sola estocada, selló la victoria. No fue una pelea. Fue un juicio. Los filisteos, al ver que su campeón había sido vencido por un muchacho, entraron en pánico. Su arrogancia se desmoronó como un castillo de arena, se echaron a huir. Israel, encendido por la fe del joven, corrió tras ellos con un grito de guerra que estremeció las colinas. Desde ese día, las canciones cambiaron. Saúl mató a 1000. Pero David, a 10.000. El nombre de David cruzó las aldeas, los palacios y los siglos. Y Goliat se hundió en el polvo del olvido. Porque el muchacho sin espada derrotó al monstruo con armadura. Porque el humilde venció al soberbio. Porque la fe, cuando es viva, puede derribar lo imposible. David subía desde el valle de Elá, caminando entre el humo y el silencio, con la cabeza del gigante aún en su mano. Su túnica estaba manchada de polvo y sudor. Sus ojos, aunque jóvenes, brillaban con un fuego nuevo, la victoria le había marcado el alma. No era la arrogancia de un conquistador, sino el peso de una misión cumplida. Cada paso que daba, resonaba como un eco profético por los campos de Judá. Al llegar a las puertas de la ciudad, el pueblo corrió a su encuentro como si hubiese regresado un sol después de una larga noche. Gritos, lágrimas y canciones estallaron como un río liberado de su dique. Nadie había esperado que el Dios de sus padres enviara a un niño como libertador, y sin embargo, ahí estaba, un pastor convertido en leyenda, un joven convertido en símbolo. Las calles se colmaron de multitudes. Desde los balcones caían telas bordadas, ramas de palmas y pétalos de flores. Los tambores retumbaban como latidos de una nación que volvía a respirar. Las mujeres, llenas de júbilo, salieron danzando con panderos y cánticos. Y entre risas y pasos de danza, brotó la canción que cambiaría la historia. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Era una melodía sencilla, pero con el filo de una espada.
Una frase que volaba de boca en boca como una chispa en la pólvora. Sin saberlo, el pueblo cantaba el principio del fin de un reinado, y el ascenso silencioso de uno nuevo. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Era una melodía sencilla, pero con el filo de una espada. Una frase que volaba de boca en boca como una chispa en la pólvora. Sin saberlo, el pueblo cantaba el principio del fin de un reinado, y el ascenso silencioso de uno nuevo. Saúl escuchó. Desde lo alto de su palacio, entre las columnas de piedra tallada y los muros aún teñidos de gloria pasada, escuchó. Y algo dentro de él se rompió. No fue solo el orgullo. Fue la herida de un alma que sabía, aunque no quería admitirlo, que ya no era el elegido. Lo que comenzó como admiración hacia el joven pastor se transformó en inquietud. Y lo que era inquietud se tornó celos. Y los celos, en temor. Le atribuyen 10.000 y a mí solo 1.000. Las palabras eran como espinas que no podía arrancarse. ¿Qué más le falta, sino el reino? Así, mientras el pueblo celebraba, el corazón del rey se oscurecía. Saúl miraba a David de lejos. Observaba cómo los niños lo seguían, cómo los ancianos lo bendecían, cómo los soldados lo rodeaban con respeto, y por dentro, su alma gritaba. Porque el joven que había calmado sus tormentos con música, ahora era la tormenta misma. El mismo que había espantado a los demonios con su arpa, despertaba ahora al demonio dormido dentro del rey. Desde ese día, algo cambió. David no lo sabía, pero dejó de ser un servidor para convertirse en una amenaza. El palacio, antes un refugio, se convirtió en una trampa. Las paredes tenían ojos, y los banquetes, silencios incómodos. Las órdenes de Saúl eran cada vez más erráticas. Y aunque su boca decía una cosa, sus ojos decían otra. Una sombra había comenzado a crecer entre los dos. Una sombra que tendría nombre, envidia. David había vencido al gigante que desafiaba a Israel. Pero ahora, sin saberlo, tendría que enfrentarse al gigante más difícil. El ego herido de un rey. Pero no todo en el palacio era sombra. En medio de los muros cargados de secretos, entre columnas de mármol que escuchaban más de lo que hablaban, y pasillos que susurraban rumores como el viento entre espadas, brotó una chispa de algo inesperado y eterno: la amistad. Era un vínculo que nació no por conveniencia, ni por política, ni por ambición, sino por una conexión que solo las almas verdaderas comprenden. David y Jonatán. El hijo del rey y el hijo del campo. El príncipe de la corona y el pastor de las colinas. Desde el primer momento que Jonatán vio a David, algo en él se quebró, o más bien, algo se alineó. No vio un intruso, ni un competidor, ni un enemigo. Vio a un reflejo. Un eco de su propio espíritu, valiente, justo, leal, y ardiente por el Dios de Israel. El alma de Jonatán se apegó a la de David, como si dos fuegos se unieran para volverse llama indivisible. Y entonces, ocurrió lo impensable. El príncipe, vestido con túnica bordada y emblemas reales, se despojó de todo lo que representaba su estatus. Se quitó su capa de lino fino, símbolo de su linaje. Desató su espada, herencia de guerra. Le entregó su arco, símbolo de poder. Le dio su cinturón, donde pendían llaves del futuro. Y se lo puso todo a David. Era más que un gesto. Era un acto profético. Como si dijera: tú tienes el alma de un rey, aunque yo tenga la sangre para serlo. No fue un acto débil, sino el más fuerte que puede hacer un hombre: reconocer la grandeza en otro y rendirse sin celos. Mientras Saúl veía en David un enemigo, Jonatán vio en él un hermano. Sellaron entonces un pacto. No con firmas ni sellos de cera, sino con palabras que pesaban más que el oro, con miradas que hablaban más que discursos. Un pacto de lealtad eterna. De protección mutua. De amor incondicional. De fidelidad a prueba del tiempo, del peligro y del poder. Pero el cielo, que celebra las amistades verdaderas, también permite que sean forjadas en fuego. Ese pacto, nacido en paz, sería probado en guerra. Porque mientras Jonatán se abría como una puerta, su padre Saúl cerraba su alma como un puño. El corazón del rey ya no razonaba. Se oscurecía cada vez más, como una vela que parpadea antes de apagarse. Y cada día que David crecía en fama, la herida en el orgullo de Saúl sangraba con más rabia.
Jonatán se encontró entonces entre dos mundos. Entre la sangre que le dio la vida y el amigo que le había dado el alma. La fidelidad de Jonatán no fue fácil. No fue cómoda. No fue romántica. Fue dolorosa, valiente, imposible a los ojos del mundo, y por eso, sagrada. Porque mantenerse fiel cuando todo es fácil, es amable. Pero mantenerse fiel cuando todo te empuja a lo contrario. Eso es santidad. David era convocado por Saúl para tocar el arpa, pues un espíritu tormentoso había comenzado a visitarlo. El joven tocaba con dulzura celestial, pero los ojos del rey ardían de rabia. Un día, mientras David ejecutaba sus melodías, Saúl lanzó una lanza con toda su fuerza. El proyectil silbó en el aire, pero el futuro rey esquivó la muerte. El palacio, una vez refugio, se convirtió en campo de batalla. Desde ese día, David ya no estaba a salvo. Saúl lo vigilaba, lo perseguía, lo acechaba. El ungido se convirtió en fugitivo, como si llevar la promesa de Dios fuera también cargar una cruz de soledad y peligro. David escapó del palacio y corrió hacia el desierto, hacia los bosques, hacia las cuevas. Dejó atrás el esplendor para abrazar la intemperie. Visitó a Samuel, buscó refugio en Nob, y hasta tuvo que fingir locura frente a reyes enemigos. Se escondió en cuevas como Adulam, donde poco a poco comenzaron a unirse a los desechados, los endeudados, los quebrantados. Y así, en medio de la cueva, nació un nuevo ejército, los valientes de David, una banda de hombres transformados por la fe y el liderazgo de un pastor sin corona. Saúl, cada vez más consumido por la paranoia, perseguía a David sin descanso. Reunía ejércitos enteros solo para atraparlo. Pero una y otra vez, David escapaba como sombra entre las peñas. En una ocasión, el joven tuvo la oportunidad de matar al rey dormido, pero no lo hizo. En la oscuridad de la cueva, David se acercó, cortó un pedazo del manto de Saúl, y se alejó. Cuando el rey despertó, David se mostró desde lejos y le gritó: «Mira, pude matarte, pero no lo hice. Yo no levantaré mi mano contra el ungido del Señor». Y Saúl lloró, con lágrimas que no nacieron del arrepentimiento, sino del reconocimiento de que el trono ya no le pertenecía. David pasó años como nómada y refugiado. Vivió entre los filisteos, fue traicionado, fue olvidado. Pero en todo momento, guardó su fe. No usurpó lo que Dios aún no le había entregado. No se apresuró, solo esperó. Oraba a Dios y le cantó. Escribió salmos bajo la luna, oraciones con las lágrimas, confianza en medio de la caza. Se convirtió en líder de hombres, protector de ciudades, juez de conflictos. Su carácter fue forjado como el hierro bajo el martillo del desierto. Él sabía que no bastaba con matar a un gigante. La verdadera batalla era esperar el tiempo de Dios sin perder la esperanza. Y entonces, como toda llama que se consume en su propia oscuridad, Saúl cayó. Fue en el monte de Gilboa, donde la tierra se tiñó de sangre y los gritos se mezclaron con el silbido de las flechas. El rey, otrora elegido por Dios y aclamado por el pueblo, enfrentó su final no con gloria, sino con desesperación. Rodeado por los filisteos que una vez temblaron ante su nombre, Saúl vio cómo todo lo que había construido se desmoronaba en un instante. A su lado, sus hijos caían uno a uno como ramas desgajadas del árbol de la corona. Y entre ellos, Jonatán, el príncipe del corazón limpio, el amigo de alma eterna, fue herido de muerte. No murió un guerrero. Murió un pacto. Murió un faro de fidelidad en medio del naufragio del poder. Israel, sin rey y sin heredero, gemía como una viuda en el polvo. Las ciudades lloraban, las montañas guardaban silencio, y hasta el cielo pareció velarse en duelo. Pero donde los hombres vieron ruinas, Dios vio cimiento. Y desde la soledad del desierto y las cuevas donde una vez huyó como fugitivo, David fue recordado. El joven que había tocado el arpa para calmar la locura del rey. El guerrero que había derribado gigantes. El hombre que había preferido esperar el tiempo de Dios, antes que tomarlo por la fuerza. Los ancianos de Judá enviaron mensajeros. Lo buscaron no por su ambición, sino por su unción. En Hebrón, tierra de antiguos patriarcas, derramaron aceite sobre su cabeza por segunda vez. Esta vez no en secreto. Esta vez ante el pueblo.
Y así comenzó su reinado sobre una tribu, mientras el destino preparaba el resto. Pasaron los años, y con cada batalla, con cada decisión sabia, con cada salmo cantado en medio del gobierno, las demás tribus se volvieron a él. Finalmente, todo Israel, de Dan hasta Berseba, lo proclamó su rey. El pastor que había cuidado ovejas en los valles de Belén se sentó ahora sobre el trono de la nación. El poeta de la lira se convirtió en comandante de ejércitos. El fugitivo de las montañas se transformó en constructor de ciudades. El siervo del cielo fue coronado por la tierra. Y en sus manos no solo hubo espada, sino justicia. En sus labios no solo hubo órdenes, sino alabanzas. Porque David no fue solo rey de Israel. Fue el hombre conforme al corazón de Dios. Y el cielo sonrió. La historia de David y Goliat nos enseña que no importa cuán grande sea el gigante que enfrentes, si Dios está contigo, nada es imposible. David no venció a Goliat por su fuerza o experiencia, sino por su fe en Dios. Lo que parecía una desventaja humana, fue en realidad una ventaja divina. Esta historia nos enseña que Dios no mira las apariencias, la edad, la fuerza, el tamaño o el estatus, sino el corazón dispuesto, valiente y confiado en Él. Entonces haz esta pregunta. ¿Cómo puede una persona ser como David, hoy en nuestros días? Tenemos que confiar en Dios en medio de la adversidad. Como David, puedes enfrentar tus gigantes, problemas, miedos, enfermedades, injusticias, no con armas humanas, sino con fe, oración y convicción. Siendo valiente cuando los demás temen. Mientras todo el ejército temblaba ante Goliat, David se atrevió a dar un paso al frente. En la vida actual, eso se traduce en atreverse a hacer lo correcto, aunque nadie más lo haga. No dejarte intimidar por las apariencias. David no se dejó amedrentar por el tamaño o las palabras de Goliat. Hoy eso significa no dejarte paralizar por los obstáculos o críticas, porque Dios puede usarte a pesar de lo que los demás digan o piensen. Usando lo que tienes a mano con sabiduría y fe. David no usó la armadura de Saúl, sino su honda y 5 piedras. Eso nos enseña que no necesitas tener todo para comenzar, solo fe y lo que tienes en tus manos. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros y cómo vio a David? Dios no escogió a David por ser el más fuerte, sino por tener un corazón conforme al suyo. Eso significa que Dios también te ve con ojos distintos a los del mundo. Él ve potencial donde otros ven debilidad, y ve propósito donde otros ven simpleza. Cuando te sientas pequeño, limitado o despreciado, recuerda que David también fue visto como solo un pastor, pero Dios lo vio como un rey en formación. Así también tú, puedes ser un instrumento poderoso si confías, si luchas con fe, y si no permites que los Goliats te roben la esperanza. Y así termina esta historia. Un joven pastor, una honda, 5 piedras, y una fe que derribó a un gigante. Si esta historia de David y Goliat te inspiró, no olvides darle like, compartirla con alguien que necesite valentía, y por supuesto, suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas la próxima gran historia bíblica, que te dejará sin aliento. Porque cada relato que compartimos no solo revive el pasado, también enciende la fe para tu presente. Nos vemos en la próxima historia, donde lo imposible se hace posible con Dios. Hasta pronto, guerreros de la fe.